noches y bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. En los próximos 45 minutos queremos hablar de Valladolid y de cosas que pasan y que afectan a nuestra vida diaria. Me acompañan una semana más, como suele ser habitual, Pablo Lago, director del diario de Valladolid El Mundo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Goyo Castro, de Castilla y León Radio. Muy buenas noches. Buenas noches. Nuestro invitado en esta sesión va a ser Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación de Valladolid desde hace 2 años y medio. Buenas noches, Jesús Julio. Muy buenas noches. En primer lugar, ¿está en riesgo el consenso en la Diputación de Valladolid entre el Partido Popular, el PSOE e Izquierda Unida, consenso habitual en los últimos años? Como usted dice, es un consenso habitual y que yo espero que se vuelva a producir. Tenemos un acuerdo de principios firmado entre los 3 grupos y, bueno, pues la decisión final corresponde a cada uno de los grupos, lógicamente. Yo creo que no está en riesgo, pero hay que dejar que pase el tiempo y que cada equipo y cada grupo decida lo que corresponde. Pues a la vuelta de publicidad tratamos este asunto porque las últimas informaciones de algunos grupos políticos no van en este sentido. Veremos a ver qué es lo que opina de ello el presidente de la Diputación de Valladolid. Hasta ahora. Esta es La 8. Disfruta sin ir más lejos del comercio de proximidad de Valladolid y pide tu rasca. Compra, rasca, gana. Valladolid, de tienda en tienda. Estás viendo La 8. Regresamos en La Quinta Esquina. Como les anunciábamos, Jesús Julio Carnero es el invitado de esta noche. Comienza el turno de preguntas. Pablo Lago, director del diario de Valladolid El Mundo. Sí, yo por traer un tema cercano, que además es un debate que se ha abierto en este programa sobre el tema de los aeropuertos, lo decíamos los días, curiosamente. De repente parece que todo el mundo está de acuerdo con prescindir de los aeropuertos de esta comunidad. En parte los datos que al final son ese juez inquebrantable va avalando, ¿no?, de la caída de viajeros, que yo creo que además eso se irá certificando con el avance del AVE en nuestra comunidad, cuando vaya llegando a León, cuando vaya llegando a Zamora, cuando llegue a Palencia. Pues evidentemente las medias distancias aeroportuarias no tienen ningún sentido en un país trazado con AVE. Digo lo más cercano porque está aquí, porque es un debate que se ha suscitado en esta casa y que además lo ha trasladado el alcalde, en este caso en la condición también de concejal, en la triple condición de presidente de Diputación, número 2 del PP de Valladolid y concejal del Ayuntamiento de Valladolid, nada menos, usted, Jesús Julio. Yo decía que, ¿cuál es la tesis? ¿Está en riesgo, decía el compañero, decía si estaba en riesgo el acuerdo en la Diputación? ¿Está en riesgo la cohesión social en esta comunidad, precisamente con debates como este de los aeropuertos, donde a veces el debate se ejerce casi desde la agresión o desde la agresividad al vecino? Como se ha entendido desde algunas provincias en este caso, digo como se ha entendido desde algunas provincias en este caso, la moción que aprueba el otro día el ayuntamiento del que usted forma parte y que usted votó a favor de esa moción. Bien, yo creo que no está en riesgo, ni mucho menos, la cohesión social de esta comunidad. Territorial. Territorial, he dicho. Territorial, faltaría más, yo creo que no. Yo creo que somos una comunidad que puede haber, como en este caso se ha producido el planteamiento de un debate importante, que es el de una infraestructura concreta, que es el de las políticas aeroportuarias. Pero yo no creo que haya ni agresión, como usted decía, de unas provincias en relación a otras. Niego que haya esa situación. El alcalde... Yo no lo decía, lo han interpretado sus compañeros de partido incluso, en la provincia de León, en la provincia de Salamanca y en la provincia de Burgos. No son sospechosos, digo, porque son el alcalde, la presidenta de la Diputación de León, los cargos institucionales que son de su partido, que son del Partido Popular. Digo que no son sospechosos, no lo he interpretado yo, yo no creo que haya ningún riesgo de cohesión territorial en esta comunidad, ni de agresión tampoco. El alcalde lo que ha señalado, y lo ha señalado una vez que se produjo el debate de la propia moción, fue algo muy claro y muy evidente. Él señaló, vamos a ver, este es un debate que se tiene que producir. Y yo creo que es un debate que se tiene que producir en este y en otros ámbitos, ojo, el cual es el de las infraestructuras aeroportuarias, que vienen de un momento en el cual todo eran vacas gordas y ahora estamos en un momento en el cual todas son vacas flacas, tan flacas
que incluso el propio aeropuerto de Madrid está perdiendo actividad. Yo creo que, y hablo desde el punto de vista de la provincia de Valladolid ahora, como Diputación Provincial de Valladolid, a nosotros nos preocupa más que el vuelo, el suelo. Nos preocupa más la realidad de las comunicaciones convencionales, léase el transporte público, o de las comunicaciones por carretera, estoy hablando, o de las comunicaciones de vanguardia, léanse las infraestructuras. Cuando ahora, por ejemplo, tenemos en la Plaza Mayor ya 4G, el bienvenido 4G, para que nos podamos comunicar y tengamos una velocidad importante de datos, bueno, pues hay muchos pueblos de nuestra provincia que no tienen una banda ancha adecuada, que no tienen una capacidad de respuesta tecnológica importante, y ahí es donde tenemos que poner el punto de inflexión todos para conseguir una igualdad en cuanto a las nuevas tecnologías en cualquier ámbito de la provincia. ¿Y por qué? Porque eso es lo que nos iguala. Y a partir de ahí se van a generar, sin lugar a dudas, posicionamientos muy claros a favor del mantenimiento y situación de la gente en los pueblos. Sí, las nuevas tecnologías son esenciales. Usted ha votado a favor de esa moción que dice Pablo. Ha provocado una reacción en cadena. UPL está preparando una moción similar para el Ayuntamiento de León. La gente se está posicionando a raíz de esa moción. ¿El debate va a venir a cargo de las entidades locales por dejación del gobierno regional de no haber querido hacer nada con los aeropuertos? Yo creo que no. Vamos a ver, yo lo que sí que creo es que la política aeroportuaria es una política que en este momento hay que poner en su lugar. Esta comunidad, como aquí ha quedado dicho, y este país ha apostado por otro tipo de infraestructuras, que son las ferroviarias. Esa es la clave, yo creo, que en la que nos tenemos que mover. En Estados Unidos, fíjese, no hay ni un kilómetro de alta velocidad, pero hay una política aeroportuaria potentísima. En España hemos apostado por esta política, que es la de las infraestructuras ferroviarias. Y yo creo que ahí es donde hay que incidir. ¿Que hay que hacer ese debate? Hay que hacerlo. Que la moción no es una moción agresiva, por supuesto que no lo es. Es una moción que lo que trata de poner sobre la mesa es que se tiene que producir ese debate, pero ese debate concluirá de la manera que tenga que concluir, nada más. Pero ¿cómo no va a ser agresiva si piden el dinero de la Junta para el Ayuntamiento de Villanubla por rentabilidad económica, lo cual implicaría asfixiar de dinero a los otros 3 aeropuertos de la región? Pero no se y luego cerrar. Yo voy a estar de acuerdo con que es una moción incluso cariñosa, pero explíquense a sus compañeros de partido en León, Burgos y Salamanca, porque no lo han entendido. Bueno, ellos. pues no la habrán entendido. Insisto, seguramente era un guiño cariñoso, pero ellos no lo han entendido. No la habrán entendido y habrá que explicarlo a lo mejor, pero de lo que se trata es defender, lógicamente, desde el Ayuntamiento de Valladolid, en este caso, el aeropuerto de Valladolid. Pero nada más, no se trata de defenderlo, y quedó muy claro, expuesto por la propia teniente alcalde en la defensa de la moción, de atacar a las otras La literalidad provincias. de la moción es muy concreta y está escrito, no es interpretable. Y la literalidad de la moción... Bueno, yo creo que no deja claro... así lo digo, y así se manifestó en el propio debate de la moción. Siento y no se olviden de una cosa. traer la moción aquí para leerla. No, pero no se olviden de una cosa, que una moción tiene un texto y tiene también un debate. Y el debate es el que todos tuvimos la oportunidad de ver y conocer, y ahí lo primero que se dijo precisamente fuera eso, que esto no era un ataque al resto de mire, le hago la aeropuertos pregunta. ¿Y no se podía haber consensuado entre por lo menos las 4 ciudades que tienen esa infraestructura, dado que son del mismo signo político, insisto, que es más fácil, entiendo yo que suele ser más fácil, ¿no? Aunque a veces es más difícil, no, me equivoco, suele ser más difícil cuando es el mismo signo político. ¿No se podía haber consensuado, haber hablado? Porque nosotros en el periódico hemos defendido que lo primero que hay que hacer es abrir un debate. No se puede abrir los debates o iniciar los debates por el final, decidiendo cuál es la determinación que hay que adoptar, sino que hay que abrir un debate sobre cuál es la política, en este caso aeroportuaria, y en otros casos, en palacios de congreso seguramente, en sector agroalimentario, que quiere esta comunidad, para por fin intentar cohesionarlo, aunque ya sé que eso no lo quiere hacer ni su partido ni el otro, porque siempre está la singularidad y las peculiaridades provinciales. Tienen miedo a molestar, si no es al de León, es al de Burgos, si no al de Soria, o si no al de Ávila o al de Valladolid. La pregunta es, ¿por qué su partido, insisto, porque usted, desde la parte que es usted destacado miembro orgánico del Partido Popular de Castilla y León, ¿por qué no afrontan los dos partidos la apertura de un debate sobre esto serio y que nos lleve a una conclusión razonada y argumentada? A mí no me parece mal ese debate, ni ese posicionamiento al que usted se refería al principio
de las 4 provincias hablando de este tema. Es que a lo mejor es de lo que se trata precisamente, o sea, y estamos a tiempo de poderlo hacer. Mire, yo en esta cuestión, como en tantas otras, tengo muy claro. Volviendo a esa cohesión a la que usted se refería al principio territorial. Esto es como los viejos economistas, ese principio de que si los de alrededor mío son ricos, yo acabaré siendo rico, y si los de alrededor mío son pobres, yo acabaré siendo pobre. Las rentas de situación. Yo lo que quiero es que todas las provincias alrededor, y yo formo parte también de ese alrededor en relación a ellas, sean también muy ricas, porque lo acabaré yo siendo rico. Entonces, todo lo que sea el progreso y el desarrollo para cualquiera de las provincias en las que estamos, o de las que estamos hablando, las 9 provincias de la comunidad autónoma, nos va a acabar beneficiando a todos y cada una de las provincias. Pero en todo caso, ¿no cree que es un debate un tanto artificial en lo que respecta al ámbito provincial? O sea, yo creo que es muy difícil que un político de una provincia renuncie y haga pública renuncia a que, por ejemplo, pues eso, a que los aviones pasen o paren en Valladolid y no hagan el resto por algo tan lógico como que ello depende de los votantes y los ciudadanos de esa provincia. Creo que es un debate mucho más, tiene una dimensión mucho más regional, incluso una dimensión nacional, más que una coyuntura provincial para ponerse de acuerdo entre distintas provincias. Yo, por lo que respecta a lo que decía Pablo, yo creo que es entendible esa comunidad del central a las cuatro provincias, pero veo muy difícil que en el ámbito provincial se pueda producir ese acuerdo por una cuestión de lógica. A las 4 no, yo hablo de la moción, las 4, a las 9. Sí, claro, lógicamente son las 9. Pero bueno, en este caso concreto hablamos de las... Pues hablaba yo de cierta dejación del gobierno regional. Yo estoy totalmente de acuerdo que este es un incautazarlo. tema de comunidad. No, vamos, eso es insoslayable el que pensemos la mayoría de los castellanos y leoneses así. Es un tema de comunidad. Presidente, y por seguir al hilo de la primera pregunta que realizaba Óscar, teniendo en cuenta precisamente esos acuerdos en presupuestos, teniendo en cuenta en planes provinciales, que son 2 de los aspectos, digamos, básicos, esenciales, nucleares de lo que es la política de la institución provincial año a año, ¿alguien puede pensar que estamos ante una diputación a la búlgara? No, para nada. Es una diputación que hasta que se conforma, cada partido político tiene su ideario, los ciudadanos responden al mismo, se produce la conformación, la constitución de esa corporación, y el interés es único, que es el de los ciudadanos de la provincia de Valladolid. Ojo, con un consenso y con un diálogo que nunca puede llegar a sacralizarse. Es un consenso y un diálogo que tiene que respetar, lógicamente, los posicionamientos ideológicos básicos de cada partido, y así se está produciendo. Pero es que ponerse hoy de acuerdo en que la prioridad en la provincia de Valladolid sean las políticas sociales, sean las personas mayores, sean las personas con discapacidad de nuestros municipios, yo creo que no sea difícil llegar a un acuerdo. Pero lo que sí que es difícil es llegar a concretar eso, y eso también lo hace la Diputación de Valladolid, y es a lo que, por ahí va mi pregunta, porque de cara, hablaba de 2 años, de los próximos años, ¿qué diferencia va a haber de cara a un programa electoral el que pueda tener el Partido Popular, el PSOE, por lo que respecta a la Diputación Provincial Izquierda Unida, cuando en 4 años han basado en el acuerdo, en el consenso, digamos, esas políticas de cohesión social, de empleo, etcétera, etcétera? Pues imagínese diferencias todas las que puede haber entre la izquierda, sí, el centro y el centro derecha. Eso es evidente, eso es algo que está ahí. Lo que sí que es cierto es que en este momento, y más en este momento concreto, ese consenso y ese diálogo es necesario. Pero ojo, quiero decir una cosa que creo que es importante. El consenso y el diálogo no es una finalidad en sí mismo, es un método de trabajo, es un método de llegar a alcanzar los objetivos que perseguimos. Nosotros, el partido de gobierno, el equipo de gobierno, en este caso hemos hecho nuestro propuestas que ha hecho el Partido Socialista, el plan de ruinas, por ejemplo. ¿Por qué no lo vamos a hacer si es algo que beneficia a los pueblos? Qué mal suena eso, el plan de ruinas. Pues suena mal, ¿verdad? Pues lo que trata de dar es salida... No tiene nada que ver con el Zapatero, ¿no? No, trata de dar respuesta a esas ruinas que hay en muchos municipios, a esas casas abandonadas, y que muchas veces a nuestros alcaldes en los municipios pequeños les cuesta tanto sacar adelante. Están en ruinas, son peligrosos, no se encuentran a los propietarios, están fuera. Bueno, pues ahí, en una propuesta precisamente del Partido Socialista, el equipo de gobierno la hace de la corporación y avanzamos en ello. Repito, no es un medio. Es un medio mejor, no es un fin. Pero bueno, hace unos días se han presentado los presupuestos. Sí.
Y nos hablaba antes de un supuesto pacto con el resto de grupos políticos para que los apoyen. Que no dudo que exista ese pacto, pero también después... Hay un pacto de principios. Aparece el Partido Socialista, que al parecer se desmarca y puede que en vez de apoyarlo se abstenga. Tiene toda la pinta de que ha habido una orden interna del partido para que no los apoyen por algún motivo. ¿A usted le han dado alguna explicación, no sé si Juanjo Zancada como portavoz en la Diputación o alguien, de por qué un movimiento hacia un sitio y acto seguido el movimiento contrario? Mire, yo en este tema creo que es importante a los distintos grupos políticos dejarles trabajar. Es decir, estamos en una fase en la que se están analizando por los distintos grupos de la oposición los presupuestos, los están analizando, los estarán valorando, llegarán a las correspondientes conclusiones, verán si ese acuerdo de principio se cumple o no por parte del proyecto que el equipo de gobierno ha presentado, y a partir de ahí, pues en ese proceso y en ese análisis llegarán a una conclusión, nos sentaremos, hablaremos y votarán a favor, en contra o se abstendrán. Yo eso no lo puedo en este momento vaticinar. No lo contaré, lo explico yo, porque yo creo que es muy simple. A ver, se acercan las elecciones y, como dijo Zapatero en un programa de televisión, hay que teatralizar, hay que dramatizar, hay que teatralizar. Se acercan las elecciones y todo lo que ha sido consenso. Esto que pasa en todas las diputaciones, no solo de Valladolid, pasa en todas las diputaciones. ¿Pero y por qué no se hace de inicio? Los planes provinciales se anuncia primero porque se hace un reparto proporcional, más o menos todo eso, porque al final las diputaciones no se hace política. Y el que lleva al seno de las diputaciones la política se equivoca profundamente. En las diputaciones se hace especialmente gestión. Es quien sujeta todo este mundo rural y atomizado que tiene esta provincia y el resto de provincias de la comunidad, sin lo cual no podrían sobrevivir muchos pueblecitos. Lo dice el presidente con el plan de ruinas, pero es que el alumbrado, el alcantarillado, un montón de gestiones del día a día de pueblecitos pequeños se pueden hacer en esta comunidad, aunque en Madrid Beteta y quienes urden esta ley de las administraciones nuevas no lo entiendan porque no conocen la realidad ni pisan el terreno. Esa es la realidad de esta tierra nuestra, de Valladolid en concreto. Y luego es evidente que se acerca el periodo electoral y el PSOE, hombre, aunque sea por decoro, tiene que distanciarse un poquito. Pero ¿y por qué no lo hace desde el principio? Esa película no es nueva, lo está aplicando. Pero ¿por qué no lo hacen desde el principio? Lo sorprendente es que acepten el pacto de inicio y después, una semana después, se desdigan. Bueno, vamos a ver, vamos a dejarles... Pues porque me dieron mal los tiempos en este caso. No se acordaban que eran 2015 ya las elecciones. Hay que dejarles, yo creo que, analizar el presupuesto y fruto de ese análisis, repito, bueno, pues hay un acuerdo de principios que, lógicamente, las tres partes nos debemos a él y vamos a cumplir, y eso no se puede poner en duda, y a partir de ahí se producirá lo que se tenga que producir. Pero lo importante no es el consenso, repito, ni el diálogo, lo importante es el bienestar de los ciudadanos de la provincia de Valladolid, y eso tiene mucho que ver con lo que usted decía, de que nada más que arranca el mandato, lo primero que hay son los ciudadanos, las personas de la provincia de Valladolid, de cada uno de nuestros pueblos. ¿Espera que voten a favor al final? No lo sé, si van a votar a favor o se van a abstener. El abstenerse es el consenso. Abstenerse es consenso. Claro, es lo que ocurrió en las anteriores... en el anterior presupuesto y en el anterior también. Eso es consenso, lógicamente. Un voto de abstención lo firmo ahora mismo. Hay un aspecto fundamental que está en ese debate, que es la reforma local, y hemos pasado por, digamos, por varias situaciones llamativas, desde los que abogaban claramente por la desaparición, y se llegó en algún momento a hablar de ello en la propia reforma, si se iba a la continuidad de las diputaciones provinciales, a una ley que, tal y como está, da más poder a las diputaciones. Pero yo no sé si lleva ese poder añadido a las diputaciones, lleva, digamos, alguna servidumbre. Por ejemplo, en el tema de los consultorios, que es un aspecto que preocupa y mucho, teniendo en cuenta la configuración de Castilla y León y, por lo tanto, también de Valladolid, es algo que ustedes van a tener que asumir. Hasta ahora no costaba absolutamente nada porque lo hacían los propios pueblos, es decir, era... ¿Eso quién lo dice? ¿Eso quién lo dice? No, la Junta de Castilla y León. No, la Junta de Castilla y León, pero la ley no dice eso. No, vamos a ver la interpretación que hacen las diputaciones de la... Termino la exposición y luego si quiere lo comentamos. Se habla de que ahora mismo no tiene esos consultorios, no tiene un coste porque lo que es la apertura y lo que es la limpieza la hace la propia gente del pueblo. Sin embargo... contratar una empresa que se encargue, es decir, transferir esas competencias, van a costar del orden de 30 millones de pesetas anuales. Yo no sé si eso... Euros. De 30 millones de euros, perdón.
Yo no sé si eso entra dentro de las posibilidades económicas. ¿Cómo plantean ustedes la asunción de esas competencias, por ejemplo, en materia de consultorios locales, que es una de las que van a despertar mayor problemática en Castilla y León? Vamos a ver, lo primero que sí que les voy a decir es que con lo que ha planteado usted nos daba para una quinta esquina ya con el planteamiento que ha hecho. Nos daba para una quinta esquina. Bien, vamos a ver. El tema de la reforma local en su doble vertiente estatal y autonómica es necesaria. Han pasado ya muchos años desde que se abordó en el año 85 la reforma local a nivel estatal, y yo creo que esa es necesaria. La reforma local, estatal y autonómica tiene que ser dos figuras que encajen. A uno le corresponden las bases, y como bases no se tiene que extralimitar más, tiene que ser eso, unas bases que permitan que cada territorio, cada comunidad autónoma pueda desarrollar su idiosincrasia. Los gallegos con su sistema de parroquias, aldeas y lugares, los catalanes con sus veguerías, Aragón con su comarca, y Castilla y León con lo que somos en esencia, que somos municipalismo, eso es lo que somos en Castilla y León. Eso en cuanto a la parte de esas bases que tiene que permitir un desarrollo, que es lo que ha hecho la Junta. Gracias a Dios la Junta de Castilla y León tiene hecho ya la parte, si me permiten la expresión, de esos deberes que nos correspondían en cuanto al régimen local. A través de un sistema que es un sistema que conocemos todos, que no nos es ajeno, que es el de las mancomunidades. Es algo que ya está inventado, que en muchos casos ha funcionado muy bien, en otros casos no ha funcionado tan bien, y que eso da lugar a que se tenga que reconducir desde un punto de vista cuantitativo y desde un punto de vista cualitativo. Digo cualitativo porque si antes gestionaba una materia, sean los residuos o sea el agua, ahora van a gestionar una pluralidad de materias, una pluralidad de funciones. Y siempre desde el respeto a la voluntariedad, desde el respeto a la autonomía de cada uno de los municipios. Bueno, pues ese puzzle yo estoy convencido que va a encajar. Esas dos fichas tienen que encajar. Unas son las bases, otras son el desarrollo. Van a encajar. Dicho lo cual, en el tema tan debatido de las competencias impropias, en este caso de las sanitarias, de los consultorios, bueno, pues ahí ha habido una evolución. Ojo, en el texto estatal ha habido una evolución tremenda. Se hablaba, acuérdense, del coste estándar. El coste estándar implicaba en muchas ocasiones la intervención de los municipios. Ahora estamos ya ante otra situación, ante otro momento que hace y permite que se encaje mucho mejor ese puzzle al que antes me refería, de bases más desarrollo legislativo. Los consultorios, lo primero y lo más importante, que se garantice el servicio. Es decir, al ciudadano le da igual que lo haga el municipio, que lo haga la Diputación o que lo haga la comunidad autónoma. Y yo, si me permiten, también me da igual quién lo haga. El caso es que se garantice. Se ha estado haciendo hasta ahora por los municipios, a mi juicio, mal hecho, porque no tienen competencia en materia sanitaria y es un gasto importante que han tenido. Pero hablamos de mantenimiento, no estamos hablando de lo que es la competencia sanitaria. Claro, pues por tal, eso. Es decir, la conservación y mantenimiento de los consultorios correspondía a los ayuntamientos cuando resulta que la competencia es de otra entidad administrativa, por tanto, en este caso de las comunidades transferidas. Por tanto, yo entiendo que esa competencia no la debían de ejercer los municipios, y me pasa lo mismo con el tema de los colegios y las escuelas, porque su mantenimiento es un coste muy gravoso para los municipios, sobre todo los más pequeños. Además, en muchos casos injusto, porque resulta que el alcalde de un municipio es el que está pagando los costes de mantenimiento de un colegio que atiende a una zona de municipios, y el resto de municipios normalmente no está contribuyendo en esos costes. Y lo que es más importante, la competencia no era de él, la competencia era de la comunidad autónoma. ¿Cómo resuelve esto el proyecto de ley a día de hoy? Está en el Senado, esto puede evolucionar, ojo. ¿Cómo lo resuelve? Más vale que evolucione. Porque resolver no lo resuelve. Usted, por ejemplo, ¿cómo entiende ese apartado de los consultorios que dice que las diputaciones coordinarán una parte? Porque nada habla de pagar ni de financiar. ¿Usted qué entiende? Porque la Junta entiende que lo van a pagar las diputaciones y las diputaciones no entienden que lo van a pagar las diputaciones. Yo tengo muy claro que lo que dice y en lo que he leído es que lo coordinarán las diputaciones
previo convenio con la comunidad autónoma. Sí. ¿Y eso Entonces, qué es? El convenio hay que escribir. Pero no se puede poner más claro después de... Se puede, mire se puede. Mire que le hemos dado vueltas Se puede poner más claro. Mire que le ha dado Pero en vueltas todo a su caso, si partido no se pusiera... a esa frase de 2 líneas, para explicar lo que es. Fíjese que al final acaba con un carajal también, ¿no? Que al final ha conseguido esas 2 líneas, crear una cierta confrontación, Bueno, no creo que haya creado cierta tanta confrontación, No. no lo elevo al dramatismo, no ha corrido la sangre todavía. ¿Ese acuerdo qué tiene que ser? ¿Compartir el gasto? No lo sé cómo se tiene que materializar. Porque alguien tendrá que poner el dinero. Repito, 2 grandes principios. Garantía de prestación del servicio al ciudadano, no soporte por parte de los municipios. Pero usted Y a partir de ahí es un gasto y un coste que tendrá que asumir, en este caso, o la Administración del Estado o la Administración de la Comunidad Autónoma, o en su caso y en parte las propias diputaciones provinciales. En parte, pero ya lo nunca dirá la en ley. todo. Ya lo dirá. En parte, nunca en todo. La Diputación solo en parte, como mucho. Yo le digo lo que dice la ley a día de hoy. La Hay que ir al ley no convenio. dice nada de eso. Bueno, en todo caso, lo que van a exigir, lo que exigen siempre las administraciones, es decir, que venga lo suficientemente financiado para que yo pueda prestar ese servicio. ahí Ese es está el el problema. Algo importante que hace esta ley, porque muchas veces se habla de la ley, se la critica, y esta ley tiene cosas muy buenas. Y una cosa muy buena que tiene es que cualquier competencia a partir de ahora, que a cualquier administración local, sea municipio o sea diputación provincial, se le transfiera o se la delegue, en el acuerdo tiene que venir la memoria económica perfectamente establecido los costes Pero el problema del ejercicio de esa El problema se competencia. produce cuando es al revés, cuando la asunción de competencias van de La vocación. de la periferia hacia adentro. En la vocación no, ocurre escucha, lo las mismo. residencias, Hay que porque el determinar problema los está, por costes. ejemplo, en los servicios sociales, las residencias. Todas esas residencias, supuestamente, con la nueva ley, como son aspectos sanitarios, como usted dice, la nueva ley va a impedir a administraciones que no sean competentes no asumirlas, como los ayuntamientos y las diputaciones, por ejemplo, en residencias. Hay un coste importantísimo en esta comunidad. Hay provincias como Burgos que tienen un montón de plazas residenciales. En total, yo creo que en la comunidad son unas 9.000 plazas que gestionan las diputaciones. Que ahora la ley dice, estas plazas las va a gestionar la Junta, porque es quien tiene la competencia. Pero claro, la Junta dice en buena lid. ¿Y esto quién lo paga? ¿Los americanos? Hombre, no, es que vamos a ver. Ya, pero no está definido, Cualquier pero no está proceso definido. de delegación o de abocación tiene que ir con su Pero la con ley- su- memoria con su económica y memoria lo de que gastos gaste directos e en la ley no indirectos. viene nada de eso. Se supone Sí, que en el pero- nuevo... No, perdone, lo han dicho el portavoz en el Congreso recientemente de su partido, Alfonso Alonso. Ha dicho que todo eso se dirimirá en el futuro marco de financiación autonómica. En cuanto a la sanidad, en cuanto a la educación, por supuesto. Pero no Lo viene, dice pero la no ley, viene en no, un lo marco dice la ley. normativo, sino que vamos a depender de cómo están los catalanes en el momento. No, pero la ley lo especifica y dice que lo pospone al sistema de financiación, y ahí se va a determinar quién ha de correr a cargo de los costes. Mire, en este tema, y esto sí que nos tiene que quedar claros a todos, lo que se está dirimiendo no solo es quien ejerce la función, sino es un problema de costes. Es decir, si al final es el debate siempre el mismo. La competencia es Efectivamente. importante que lo tengamos clara. Si la sanidad y la educación son competencias autonómicas, la sanidad y la educación son competencias autonómicas. Esto no admite discusión. Otra cuestión distinta es la gestión de esas competencias en determinados aspectos de la misma. Léase, por ejemplo, la atención, los consultorios de atención primaria, léase las escuelas, etc. Y ahí habrá que llegar a los correspondientes acuerdos en los cuales se convengan y se diga, esto lo gestiona tal administración con este dinero. contra este dinero, lógicamente. Eso tiene que ser. Presidente, otro de los aspectos que contempla la ley y que ha levantado controversia es el tema de las cuentas. ¿Ustedes están dispuestos a asumir la gestión de las cuentas de las entidades locales y cuánto les van a cobrar por ejercer esa labor? Pero vamos a ver, mire, en el caso de la provincia de Valladolid, no es el problema que puedan tener la provincia de Palencia o la provincia de Burgos o la provincia de León, porque las entidades locales, tenemos 9 entidades locales menores. Quiero decir que no es un problema que nos ocupe, pero le digo más, nosotros históricamente venimos ayudando desde el servicio de asesoramiento a las distintas entidades locales, como al resto de municipios, en todo el proceso de establecer las cuentas o rendir las cuentas ante el órgano que corresponda. Eso no va a ser problema. Y le voy a decir más, es que la Diputación Provincial, si tiene una razón de ser, es precisamente ese asesoramiento, es esa cooperación, esa colaboración con las entidades locales, con los núcleos, con los ayuntamientos
con las mancomunidades. ¿Entiende usted que se cobre por ese servicio? Yo creo que no se debe de cobrar en el caso de Valladolid. Ojo, en el caso de otras provincias, a lo mejor es un servicio tan extendido que se puede plantear el que se haya de cobrar, pero no creo que sea el caso. Creo que han planteado cobrar 150 euros y el 0,5 del presupuesto. No lo sé. Depende de lo que se gestione. Se gestiona, si está gestionando a lo mejor, no sé si es el caso de Valladolid, si está gestionando el cobro de una tasa, por ejemplo, es normal sí, que te detraigas para la institución por los servicios, es normal. Es que así es, en el caso de Reval en la provincia de Valladolid es así. Como el SAM, el Servicio de Asistencia a Municipios, no es normal que se cobre, porque no. Es precisamente la parte en que las diputaciones aportan ese valor añadido a los pequeños municipios que no pueden llegar a todo eso. Aquí el servicio de recaudación, lógicamente, cobra. Yo ya me estoy aburriendo un poco de todo de la ley, de las administraciones y tal. Por bajar ya aquí además al terreno local y provincial, el alcalde de Valladolid, su alcalde, porque es usted concejal y su amigo, ya se ha autoproclamado candidato y todos están contentos y tranquilos en el partido, porque va a repetir y es una garantía. Y el presidente de la Diputación va a repetir en la candidatura a la Diputación. Vamos a ver, de Valladolid. El presidente de la Diputación secretario provincial también del PP de Valladolid. Está muy bien eso que ha señalado el presidente de la Diputación de Valladolid. Está en primer lugar a disposición de lo que el partido le diga. Y a partir de ahí, que esto puede sonar como a lo de siempre y como muy rutinario. A partir de ahí, si el partido se lo propone, el actual presidente de la Diputación estaría encantado de continuar, si Dios le da salud. ¿Y para cuándo una elección directa de los presidentes de la Diputación por parte del electorado? Cuanto antes, por favor. Cuanto antes. ¿Usted le ha dicho a su partido que quiere seguir? ¿O no hace falta? falta que se lo diga porque el partido ya lo da por hecho? No, vamos a ver, mire, yo estos temas... es que de la Riva sí que se lo ha dicho, de la Riva se lo ha tenido que aclarar al partido que él quería seguir. No, pero es que yo no le estoy diciendo que yo quiera seguir, yo le estoy diciendo que si el partido me lo propusiera... Que usted está encantado de Pues seguir. yo estaría encantado de continuar, porque lo considero un privilegio, lo considero un honor, y claro, es una decisión que corresponde en primer lugar al partido, pero lo más importante a los ciudadanos. Pero es fácil interpretable, que se puede interpretar que a usted le apetece seguir. Sí, es lo que acabo de decir. Pero yo no más sutil, pero... ¿Y es partidario de limitar el mandato, por ejemplo, 8 años? ¿Considera que a partir de ahí...? Pues mire, yo es que... Sobre todo los que pierden, ¿no? Como decía Bono. Eso me parece... Yo en mi trayectoria profesional siempre lo he dicho, que los puestos de trabajo, de la responsabilidad que sea, un número de 8 años es un número importante ya de años, para aportar y para que te aporte el puesto de trabajo, es decir, para que haya esa ilusión y esa capacidad de estar. Después va a tener una llamada del alcalde, seguro, después del programa. No, pero diciendo esto de los 8 años. Esto es una opinión personal. Mire, estos temas estamos hablando, no me lo han dejado de decir, pero lo tengo que decir, ¿no? También es una frase muy manida, no toca hablar ahora de ello, ¿no? A los ciudadanos le interesa muy poquito si va a seguir o dejar de seguir tal o cual cargo público. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en relación a lo que señalaban del alcalde de Valladolid, pues es el mejor alcalde que ha podido tener esta ciudad y el mejor candidato que a buen seguro va a tener esta ciudad si en definitiva es elegido. Cuando dices algo que no toca, se lo está diciendo al alcalde de Valladolid, no a nosotros, ¿no? ¿Perdón? De que no toca en este momento, se lo está diciendo al alcalde de Valladolid. No, yo lo digo en general. No, porque yo creo escucha, que hablar de estas cuestiones... El que ha suscitado el debate en este caso es el alcalde de Valladolid. Cuando en estos casos tras yo un creo pleno dijo que se presentaba. Que no es lo más interesante. Eso mismo se lo dijo el secretario regional del partido y fíjese usted, se llevó un arreón. Por sus palabras podemos deducir entonces, aunque no toque, que en el caso de que repita y que venza como presidente de la Diputación, al cabo de 8 años se va. Pues es que mire, aventurar lo que va a pasar en el futuro es tan complicado como querer remover el pasado. Es igual de complicado, es imposible. Entonces, lo que sí que está claro, repito, y estas son mis palabras y las quiero matizar una vez más, que estoy a disposición de mi partido. Si el partido decide que sea el candidato, nos someteremos a la decisión soberana de los ciudadanos y a partir de ahí Dios proveerá. Y más no puedo leer. Sobre otra competencia que tienen asumida las diputaciones y no de muy buen grado es la asistencia psiquiátrica a los centros, por ejemplo, San Juan de Dios en Palencia, en Valladolid. En Valladolid no tenemos esa situación. No hay esa situación.
Tenemos 2 residencias, pero no... Pero que no dependen directamente. Y no es eso, no es esa situación. Iba por ahí un poco la línea de... Pensaba que efectivamente era competencia de la Diputación también, y si usted estaba de acuerdo en que eso no tiene que ser competencias de las instituciones provinciales y que hay que dar una salida a ese tipo de situaciones, pues sí. ese tipo de residencias. Mire, aquí tenemos 2 residencias, Doctor Villacián y Cardenal Marcelo, y yo entiendo que esas residencias, en función de ese principio del que tanto hablamos ahora, de una administración, una competencia, debería de pasar a la correspondiente, en este caso a la Junta de Castilla y León, a la correspondiente comunidad autónoma. Ojo, esto no quiere decir que tenga que pasar sin el correspondiente traspaso de costes. Tiene que ir con el traspaso correspondiente de costes. Pero lo que no tiene mucha razón de ser es que una administración como es la administración provincial, los gobiernos locales intermedios, que nuestra faceta y nuestra parcela es el territorio, mantengamos ese tipo de instituciones que, ojo, que son heredadas de lo que fuimos en un arranque, instituciones en el cual la beneficencia era la clave. Todo eso ha evolucionado hacia los derechos sociales, hacia los servicios sociales. Por tanto, yo creo que ahí hay que profundizar. Yo creo que el texto de la ley de régimen local, del proyecto de ley, va por ahí. Y la propia ley de la Junta de Castilla y León también. Todas esas residencias que tienen las entidades locales, antes o después tienen que acabar en manos de quien tiene la competencia originaria en materia de servicios sociales, que son las comunidades autónomas. ¿Y de sucesión hablamos? Hablamos digo si toca o no toca. Hablamos de lo que ustedes... Pues le vamos a preguntar, porque es usted un destacado cargo hablamos de lo que ustedes del quieran. PP en Castilla y León también. ¿Qué le parece a usted el debate? No sé si es ficticio o no es ficticio, pero está en todos los foros políticos, y especialmente su partido, sobre la continuidad del presidente Herrera. Sobre todo porque ahora se ha desatado una línea muy determinante y muy sólida sobre la necesidad de que Herrera continúe como garante, lo pongo en palabras de gente tan importante como la tercera autoridad del Estado, que fue presidente de esta comunidad, que es Jesús Posada, por ejemplo, pero además gente, la necesidad de recurrir a los garantes del voto, un valor seguro. Del valor seguro en las urnas, efectivamente. Yo repito lo que decía antes, hablar de sucesiones cuando todavía queda mucho tiempo de legislatura, pues no parece lo más oportuno. Dicho lo cual, yo creo que el mejor candidato a la Junta de Castilla y León, sin lugar a dudas, es Juan Vicente Herrera. Y yo creo que ese es el planteamiento que mantenemos muchos de los militantes del Partido Popular, y hasta ahí se produce el debate. Y por lo que ha hablado con él tiene ganas de seguir, por lo que ha hablado con él, en algún que otro foro y encuentro que tenga. Pues hombre, yo no sé, yo lo único que sé es las referencias que él ha establecido y ha señalado cuando ha hablado públicamente de estas cuestiones, y que inciden precisamente en eso, que no toca estos temas ahora incidir en ellos. Y a partir de ahí, pues a mí me gustaría, como dice el presidente del Congreso, que continuara, entre otras cosas, porque es un valor muy seguro y es mi presidente. Fue un error de cálculo en aquel Congreso de 2012 de Ávila, mayo 2000, el regional, 2012 regional, fue un error de cálculo haber sugerido que ese era su último mandato. Bueno, a lo mejor en ese momento era lo que procedía, y no es tanto un error de cálculo como lo que en ese momento se planteaba. Repito, yo estoy en este caso dando mi opinión. Creo que la mayor garantía para el Partido Popular es que Juan Vicente Herrera continuará, sin lugar a dudas. Yo quería hablar un tema también que atañe a la política, pero una política local muy concreta de un municipio de Valladolid, que en este caso es Tudela de Duero. Ustedes tienen en la mano recuperar ese ayuntamiento que hace muchos años que no gobiernan. Tiene una situación ciertamente inestable y todavía queda año y medio de legislatura. Pero de momento, que se sepa públicamente, no han dado ningún paso para, junto con otros partidos o con otros apoyos, hacerse con ese ayuntamiento. ¿Usted cree que va a agotar la legislatura Óscar Soto como alcalde, o el Partido Popular va a reconquistar esa plaza antes de las urnas? Bueno, en este momento el gobierno de ese ayuntamiento, como dice, está en minoría, está en una situación... El desgobierno, quiere decir. El gobierno de ese ayuntamiento está en una situación complicada. Eso es un dato objetivo,
pero en todo caso el Partido Popular, en todos y cada uno de nuestros municipios, lo que tenemos muy claro es que es una decisión, en primer lugar, que compete al grupo municipal de cada uno de los municipios. En este caso, en lo que hemos hablado con los miembros del grupo municipal de Tudela de Duero, bueno, pues está viendo, se está estudiando, se está hablando, se está intentando trabajar en aras al beneficio de todos los ciudadanos y los habitantes de Tudela de Duero, y por ahora no hay nada más que le pueda ayudar. Me arriesgo ya a decir lo que va a pasar. A ver. Por supuesto que no van a coger ustedes el gobierno de eso, porque para lo que queda ya van a dejar que el desgaste que está sufriendo el PSOE ahí, que ha gobernado durante mucho tiempo ese ayuntamiento, evidentemente que lo siga sufriendo durante un año y pico. Fíjese, me voy a arriesgar a decir que va a pasar eso. Bueno, eso lo dice usted, yo se lo respeto, pero en todo caso lo que es muy de tener en cuenta es la posición de nuestro grupo municipal, y en ese sentido, y a día de hoy nos ha manifestado en otro sentido que no sea el de continuar en la oposición. Otro asunto ahora de Diputación. Villavieja del Ferro, ¿qué pasa? ¿Cuándo se va a arreglar la situación de esa estación de esquí? Bueno, vamos a ver, yo en Meseta Esquí siempre digo lo mismo, que estamos bajo, en este caso, lo que nos pueda decir el Tribunal Constitucional, es un asunto sub iudice. En tanto en cuanto ocurre eso, nosotros en este momento estamos trabajando de la mano, en primer lugar, del Ayuntamiento de Tordesillas. Estamos hablando también con las empresas de turismo activo para ver cómo podemos ir redireccionando ese proyecto. Es decir, ese proyecto, en el caso de que el resultado que aporte la sentencia del Tribunal Constitucional sea negativo para los intereses del proyecto en sí, hay que reconducirlo. Y esa reconducción pasa, sin lugar a dudas, por conseguir de esa zona que sea un centro destinado y dedicado al turismo activo. Y ahora, cuando hablo de turismo activo, no estoy hablando de nada en concreto, sino que estamos en abierto, hablando con todas las partes, oyéndolas, para ver cómo lo podemos reorientar. Destruir en sí lo que está construido no se contempla. Vamos a ver lo que nos dice en su momento la sentencia y los mandatos que nos señalen los correspondientes órganos jurisdiccionales. En este caso, si la sentencia fuera una sentencia contradictoria a la ley regional, veríamos a ver qué impone y cuáles son las obligaciones que nos competen. ¿Cuándo se calcula que tenemos solución judicial a esto? No lo sé. No lo sabemos porque es algo que está en manos del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, como todos ustedes saben, pues lleva su proceso y su tramitación a la hora de este tipo de decisiones. Pero con independencia de ello, ya le digo que nosotros estamos viendo cómo y de qué manera podemos hacer de Meseta Esquí, ojo, un proyecto turístico importante para revitalizar una zona que yo invito siempre a cualquier persona con la que hablo de ello, que si no conoce Villavieja, vayamos a Villavieja y verán lo que es Villavieja, y que Villavieja le hubiera venido muy bien que hubiera estado funcionando ese centro turístico desde hace ya tiempo. No ha podido ser, porque no puede ser, porque ahí hay una irregularidad, como tienen señalada los tribunales a día de hoy, y esos mandatos, lógicamente. Hacer de la necesidad virtud, en definitiva, pero eso va a tener coste político. ¿Considera que puede tener coste político en este caso para el Partido Popular? Hombre, yo lo que sí le digo es una cosa, que fue un proyecto que nace consensuado, que es un proyecto en el cual venimos trabajando los distintos grupos mayoritarios de la institución, y que yo creo que no es una cuestión en este caso, de coste político para uno u otro partido. Yo creo que es un coste el que en este momento están sufriendo pues, los vecinos y ciudadanos de la zona, que podrían estar beneficiándose de un proyecto turístico muy potente e importante, y que en este momento, bueno, pues hay que reconducirlo. Y costoso. De la capital. Y costoso en su día. Sí. Te digo, no solo de la zona de la capital, porque evidentemente si eso atrae turismo de forma importante, como así estaba previsto, la gente se aloja, evidentemente, no en ese pueblecito, sino que de todo ese calor se beneficia a todo el entorno, toda la provincia, por así decirlo, y fundamentalmente yo creo que la capital. Totalmente de acuerdo. O sea, vamos a ver, es un proyecto que beneficia a todos, a la provincia en sí. O sea, Caballeros, hemos llegado al final de este programa de La Quinta Esquina. Pablo Lago, director del diario de Valladolid El Mundo, muchísimas gracias por tu presencia. Buenas noches. Igualmente,
Goyo Castro de Castilla y León Radio. Gracias a vosotros. Y evidentemente también a nuestro invitado, a Jesús Julio Carnero, presidente de la Diputación, al menos de momento. Le queda año y medio más hasta las elecciones. No sabemos si otros 4, si después se irá, si no se irá, si quedará. Eso cuando toque, como él dice, que ahora no toca. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Y a nuestros telespectadores, lectores y oyentes, esperamos una semana más volver a contar con ustedes aquí en La Quinta Esquina con un nuevo invitado. Buenas noches.